Mientras que para algunos filósofos, Dios no sería un personaje real, sino solamente una idea creada por nuestras propias mentes, para otros estudiosos y creyentes es por medio de la palabra de Dios que podemos llegar a conocer que Él no es una idea fabricada por nuestras propias mentes, sino un ser personal con atributos extraordinarios y con la capacidad de relacionarse con aquello que Él mismo ha creado. De hecho, y según los investigadores, es a través de los nombres que la Biblia usa para Dios la razón por la que nos es posible conocer mucho de su carácter, sus propósitos y sus atributos. Pero, ¿por qué hay tantas denominaciones diferentes para un mismo Dios? ¿Conocemos realmente su significado y lo que nos quieren expresar? ¿Realmente se refieren a un mismo Dios? Bienvenidos al videoprograma de hoy. Estudios recientes nos revelan que cada uno de los nombres que encontramos en el relato bíblico de Dios describen un aspecto diferente de su carácter multifacético. Así pues, Él, Eloa, Eloé, se refiere a Dios, poderoso, fuerte, prominente. Etimológicamente, al parecer, significa poder, y esto está asociado con otras cualidades, tales como integridad, celo y compasión, aunque la idea de la raíz original es poderoso. Elohim estaría referido a Dios, creador, todopoderoso y fuerte. Es la forma plural de Eloah, que da cabida a la doctrina de la Trinidad. Es desde la primera fase de la Biblia que la superlativa naturaleza del poder de Dios es evidente cuando Dios, Elohim, habla para que el mundo exista. Por ejemplo, en Génesis 1:1, El Shaddai se refiere a Dios Todopoderoso, al fuerte de Jacob, y habla del máximo poder de Dios sobre todas las cosas. Adonai lo vincula al Señor, el cual se creía entre los judíos que era demasiado sagrado para ser pronunciado por hombres pecadores. El Olam lo refiere a el Dios eterno, a que la naturaleza de Dios no tiene principio ni fin, a que está libre de todas las limitaciones del tiempo, ya que Él contiene en sí mismo la causa misma del tiempo. El Gibor equivale a el Dios fuerte, al Mesías y al poderoso Dios, quien llevará a cabo la destrucción de los enemigos de Dios y gobernará con todo su poder. Todas estas denominaciones están referidas a Dios y algún atributo en particular, pero estudios recientes nos han revelado que es muy probable que la forma más adecuada y correcta y en la que engloba a Dios único y verdadero sea una muy poco conocida para la mayoría, y es el Elión. Y es que el Elión o Elión probablemente no sea el nombre para referirse a Dios con el que estamos más familiarizados, pero estudios ortodoxos refieren que quizás esta es la forma más adecuada para denominarlo. En su interpretación nos indica que Él es la palabra hebrea genérica al nombre de Dios y Elión es un sustantivo calificativo que significa alto y que proviene del verbo hebreo alá, que significa ascender o montar. Así pues, el Alá significa Dios ascendente, pero cuando conviertes Alá de un verbo a un sustantivo, Elión significa Dios altísimo, Dios supremo. Interpretar que Dios no es Alá ascendido en la jerarquía de los dioses, sino que Él es el Dios superior y que no habría otros dioses por encima de Él, es decir, es Él a quien aspiran los demás dioses que desean elevarse por encima. Los otros dioses pueden tratar de Alá, de ascender a su altura, pero no hay otro Dios donde Él está y no hay otro Dios más alto que Él. En sus deducciones nos afirma que el Elión se refiere a el Dios altísimo, el Dios supremo, el que todos los demás dioses están tratando de superar, pero no pueden porque está tan por encima de todos los demás dioses que no tienen esperanza de acercarse o alcanzarlo, él, y mucho menos tomarlo y superarlo. Pero, ¿de dónde nace esta interpretación y cómo han llegado a esta conclusión? Lo han hecho tras analizar las siguientes citas. La primera referencia para la interpretación de Elión como altísimo se observa en Daniel capítulo 4. Iba diciendo el rey:
¿No es tan la gran Babilonia que yo he edificado como mi residencia real, con el poder de mi fuerza y para la gloria de mi majestad? Aún estaban estas palabras en la boca del rey, cuando una voz cayó del cielo: a ti se te habla, rey Nabucodonosor, la realeza se te ha ido, de entre los hombres serás arrojado, con las bestias del campo morirás, hierba como los bueyes tendrás por comida, y 7 tiempos pasarán por ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien lo place. Y al punto se cumplió la palabra en Nabucodonosor. Fue arrojado de entre los hombres, se alimentó de hierba como los bueyes, su cuerpo fue bañado del rocío del cielo, hasta crecerle sus cabellos como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Y al cabo del tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, y entonces bendije al Altísimo, alabando y exaltando al que vive eternamente, cuyo imperio es un imperio eterno, y cuyo reino dura por todas las generaciones. En aquel momento la razón volvió a mí, y para gloria de mi realeza volvieron también a mí majestad y esplendor. Mis consejeros y mis grandes me reclamaron, se me restableció en mi reino, y se me dio una grandeza todavía mayor. Ahora pues, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras todas son verdad, justicia, todos sus caminos. Él sabe humillar a los que caminan con orgullo. Y es que parece que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había aumentado su poder como ningún otro rey, se había hecho fuerte y su dominio llegaba hasta los confines de la tierra. Pero, así como un reino y poder crecían, su orgullo y soberbia lo acompañaban. Así que, en un sueño, Dios le revela la sentencia con la cual él será humillado hasta que reconociera que todo lo que tenía le había sido dado y nada era producto de su fuerza y poder. Efectivamente, Nabucodonosor atravesó por esta experiencia y al final del tiempo, señalado, levantó sus ojos al cielo y reconoció aquel que gobierna el cielo y la tierra, aquel que está sobre todas las cosas, aquel que verdaderamente es el gobernante soberano del universo, a quien pertenece toda la gloria. Es decir, acabó por reconocer al Dios Altísimo, Elión. La segunda referencia de Elión como Dios Altísimo soberano, que todo lo puede y que no debe rendir cuentas a nadie, aparece en Salmos 91, 1, 2 y dice: el que habita el abrigo del Altísimo, el Elión, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En esta cita nos presentan a un Dios siempre joven, eterno, por encima del tiempo y que todo lo puede. En otra referencia, en Romanos 13, se nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En esta cita se le atribuye el máximo poder como gobernante del universo, sin importar si las autoridades lo reconocen o no, es decir, un Elión o un Dios Altísimo Todopoderoso. Así pues, los estudios nos indican por todos los atributos que han ido estudiando a través de los años en muchas partes de los relatos bíblicos, como los que os hemos presentado, que aunque la denominación El Elión es la que menos aparece en las escrituras, es muy probable que fuera la más acertada, ya que es la que reúne todos los atributos de un Dios, creador supremo, reconocido como el Altísimo, como el Dios soberano en el universo eterno, como el que tiene la supremacía absoluta sobre todas las cosas y que nada puede acontecer sin su permiso.